Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, verso 1 al 4. Dice: cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Para poder comprender las implicancias de este milagro maravilloso, tenemos que entender lo que significaba la lepra en ese tiempo. En ese tiempo, una persona leprosa era considerada castigada por Dios, a tal punto que la lepra era la enfermedad más temida de todas las enfermedades. La lepra era llamada el dedo de Dios o el castigo de Dios. Es decir, que cuando aparecía una persona leprosa, era señalada como una persona castigada por Dios, maldecida por Dios, donde el dedo del juicio se había posado sobre esa persona que estaba sufriendo esa terrible enfermedad. Esta enfermedad era muy temida porque iba matando a la persona de a poco, pero no solamente que la iba matando de a poco, sino que esta persona iba muriendo aislada de la sociedad, aislada de su familia, aislada de los vínculos afectivos. Por lo tanto, vivía esa miseria y esa miserable vida solo, muriendo de a poco, y además sintiendo el peso de la culpa. Qué terrible, ¿no? Una cosa es morir de a poco, pero con la contención de la familia, y otra cosa, morir de a poco sufriendo solo, y además el peso de la culpa espiritual, sintiéndote castigado por Dios. La enfermedad de la lepra ya era considerada en el tiempo de Jesús como símbolo del pecado. ¿Y por qué estaba esta comparación de la lepra como símbolo del pecado? Porque generaba cosas parecidas. Por ejemplo, la lepra genera insensibilidad. La lepra ataca especialmente al sistema nervioso, o sea, las terminaciones nerviosas. A tal punto que una persona que tiene lepra, por ahí no siente absolutamente el dolor. Si la lepra está, digamos, obrando en su mano, la persona leprosa
puede martillarse la mano que no va a sentir ningún tipo de dolor. Y lo mismo produce el pecado, insensibilidad. Endurece la mente, endurece el corazón. El pecado genera que nosotros no escuchemos la voz del Señor, seamos insensibles a los llamados de amor que Dios nos hace. También la lepra aislaba a la persona del resto. Y lo mismo hace el pecado. Cuando una persona está en el pecado ¿qué es? Egoísmo. ¿Y el pecado qué genera? Genera que una persona se aísle en ese egoísmo. Por lo tanto, la persona que vive en pecado se convierte en una isla que se aparta del resto porque vive egoístamente para sí mismo. El pecado aísla de Dios en primera instancia y aísla a la persona que vive en el pecado de los demás, destruyendo de a poco no solamente a la persona, sino también al entorno en el cual el pecado se manifiesta. Por eso esta comparación de la lepra y el pecado es tan antigua como el texto bíblico. Es interesante que al leproso, los líderes religiosos de ese tiempo no solamente le decían que estaban bajo la maldición de Dios, sino que lo maldecían por tener la lepra. Los mismos sacerdotes y fariseos no solamente le decían que era un leproso, sino que estaba bajo la maldición de Dios y que era un maldito y que tenía que apartarse de la sociedad. Pensemos cómo se sentía un leproso en ese tiempo. Qué terrible. Elena de White nos comenta que este leproso llegó a escuchar algo sobre Jesús. Pero había recibido tantas veces el rechazo de aquellos que pretendían ser instrumentos de Dios, que no se atrevía a acercarse a Jesús. Pero cada vez más escuchaba el mensaje de que Jesús era diferente, de que Jesús era alguien confiable, que reflejaba un Dios diferente. Y por lo tanto empezó a nacer en este leproso el deseo de acercarse a Jesús. Elena de White en El deseado de todas las gentes, página 277, dice que este leproso se preguntaba si Cristo le sanaría a él. ¿Se rebajaría hasta fijarse en un ser de quien se creía que estaba sufriendo un castigo de Dios? ¿No haría como los fariseos y aún los médicos, es decir, pronunciar una maldición sobre él y amonestarle a huir de las habitaciones de los hombres? Reflexionó en todo lo que se le había dicho de Jesús. Ninguno de los que habían pedido su ayuda había sido rechazado. El pobre hombre, resolvió encontrar al Salvador. Jesús nunca había rechazado a nadie. Y dice que eso lo motivó a ir a Jesús. Tenemos un Salvador que no rechaza al pecador. Quizás los demás te pueden rechazar, pero Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Quizás todo el resto te puede despreciar, te puede señalar como pecador,
O aún vos mismo te podés sentir pecador perdido, indigno de la misericordia de Dios. Y quizás podés llegar a sentir que si vas a Jesús, así como estás, habiéndote apartado de Él, habiendo pecado, quizás Él no te reciba porque ya no sos digno. Pero la buena noticia es que Jesús te va a recibir, porque Él no rechaza a nadie. El enemigo siempre trata de obrar a través del sentimiento de culpa, haciéndote sentir que ya no sos digno, que ya no mereces, que caíste demasiado bajo, que te has ensuciado demasiado como para que puedas presentarte ante Dios. Hoy cantamos el primer himno, ¿no? Tal como soy de pecador, tú me recibirás. Perdón y alivio me darás. Porque el Cordero de Dios murió por ti. Dice que este leproso presentaba un espectáculo repugnante, es decir, que tenía una lepra bastante avanzada. ¿Qué es lo que hace la lepra? La lepra va deformando todo lo que tiene que ver con la parte, no solamente la piel, sino la parte ósea, especialmente los huesos más débiles. Se deforma y pierde en ocasiones la nariz, las orejas, los dedos, las llagas generan inflamación, se deforma la cara. Y dice que este hombre, Elena de White nos dice que presentaba un espectáculo repugnante, era asqueroso verlo. La enfermedad había hecho terribles estragos. Su cuerpo decadente ofrecía un aspecto horrible. Al verle, la gente retrocedía con terror, se agolpaban unos sobre otros en su ansiedad de escapar de todo contacto con él. Algunos trataban de evitar que se acercara a Jesús, pero en vano. Él ni los veía, ni los oía, hablando del leproso que se iba acercando a Jesús. No percibía tampoco sus expresiones de horror. Veía tan solo al Hijo de Dios. Oía únicamente la voz que infundía vida a los moribundos. Qué linda esta escena de este leproso acercándose a Jesús y posando su mirada solamente en Jesús, escuchando su voz, mientras el resto hacía un montón de comentarios negativos, trataba de impedir que avanzara, pero nadie se atrevía a pararlo, porque tocar a un leproso era riesgo de contagiarse, era también convertirse en inmundo. Por lo tanto, dice que la multitud se abría el paso y se agolpaban contra ellos, tratando de huir de la presencia del leproso. Nos dice la palabra de Dios que este hombre que pensaba, ¿será que el Señor me va a recibir? Llegó hasta la presencia de Jesús y, puesto de rodillas, ¿qué hizo? Le hizo una pregunta. Le dijo ahí en el verso 2, Mateo capítulo 8, el verso 2, le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y esta pregunta es muy significativa porque el leproso no dudaba de que Jesús podía hacerlo.
El leproso sabía que Jesús podía hacerlo, pero estaba inseguro de si Jesús quería hacerlo. Se había deformado ante su vista tanto el carácter de Dios que dudaba de si Dios lo iba a recibir, de si Dios lo iba a perdonar, de si Dios lo iba a sanar. Le habían dicho tantas veces que era un ser despreciable, que estaba bajo la ira y el enojo de Dios, que ahora dudaba de si Dios quería realmente beneficiarlo. Se acercó porque Jesús nunca había rechazado a nadie y dijo, bueno, quizás a mí tampoco. Y tratemos de imaginarnos esta escena. El aspecto repugnante, como dice Elena de White, de este hombre, de rodillas ante Jesús, con inseguridad, con temor de que Jesús lo rechazara y quizás pronunciara alguna maldición como lo habían hecho los otros dirigentes. Pero ¿qué es lo primero que hace Jesús? Dice que lo primero que hizo Jesús fue tocar al leproso. Tocar a un leproso significaba contaminarse ritualmente. La persona que tocaba a un leproso tenía que aislarse después por determinado tiempo, lavarse, purificarse, porque era contaminarse, ¿verdad? Pero dice que Jesús lo tocó. Y en ese toque Jesús le quiso enseñar algo, le quiso transmitir algo a él y a todo el resto que estaba observando horrorizado, ¿no? En ese toque vemos una identificación con la situación del leproso. Jesús conoce, le estaba diciendo que Jesús lo conocía, le estaba diciendo que Jesús, que él lo amaba. Le estaba diciendo que él sentía lo que él estaba en ese momento sintiendo, que él conocía, que él lo amaba, que así como estaba con las llagas, deformado por la lepra, moribundo, temeroso, lo primero que Jesús quiso darle es la seguridad del amor de Dios, de que era un hijo de Dios, que no tenía nada que temer. Y es lo que Dios quiere hacer también con nosotros. Qué lindo saber que cuando nosotros nos acercamos a Dios con una actitud de confesión, de entrega, reconociendo nuestros pecados, el Señor nos abraza, como hizo con el hijo pródigo, ¿verdad? Él no nos va a rechazar, aunque tengamos, tomando la similitud del hijo pródigo, olor a cerdo, ¿no? A Jesús no le da asco tocarnos. Sí aborrece el pecado, pero no al pecador. Y Dios ve más allá de la enfermedad de la lepra, ve más allá de la enfermedad del pecado y nos ve a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos sus hijos. Simplemente por el hecho de ser sus hijos, somos lo más precioso para Él. Es decir, que si hay alguno aquí que por ahí siente indignidad de acercarse a Dios por los errores que ha cometido, bueno,
quiero decirte que Dios te ama, que Él te va a recibir y que Él va a hacer la obra de sanidad y de restauración espiritual que necesitas. Lo otro que Jesús hace es decirle, quiero. Primero lo toca y después de tocarlo le dice, quiero, deseo hacerlo. Y saben, es importante esto, porque Dios desea, anhela, quiere obrar en tu vida. No se trata de si Él quiere o no quiere. Él quiere obrar en tu vida. Sos importante para Él, sos valioso para Él. Si caíste en el pecado y necesitas una renovación de todo tu ser, Él lo va a hacer, Él quiere hacerlo, Él quiere restaurarte, Él quiere perdonarte, Él quiere purificarte. No le das asco. Vuelvo a repetir, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Él te va a recibir. Él desea recibirte, abrazarte, transformarte. No le das asco al Señor. Y eso es maravilloso. Nos dice Ezequiel capítulo 18, Ezequiel capítulo 18, el verso 23. Dios pregunta, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová, el Señor. Pregunta, ¿no? ¿Acaso Dios quiere la muerte de los pecadores, de aquellos que se han apartado? Ezequiel capítulo 33, el verso 11 dice algo parecido. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué han de morir, casa de Israel? Es decir, yo no deseo, no quiero que se pierdan. Lo que deseo y anhelo con todo mi ser, dice el Señor, es que se vuelvan de su mal camino, reconozcan su pecado y vengan a mí y yo los voy a perdonar y los voy a restaurar y los voy a sanar. Dios quiere. Dios desea, Dios anhela obrar en tu vida. No importa cuán bajo hayas caído, Dios desea obrar para restaurarte. Y eso es maravilloso. Un Dios que quiere. Es interesante que Jesús le dice, una vez que lo curó, lo que debía hacer este hombre. Le dice en el verso 4, Mateo capítulo 8, el verso 4, que Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hay toda una explicación que Jesús quería que los sacerdotes que lo habían desterrado ahora reconocieran que realmente se había obrado una sanidad en él y eso iba a beneficiar para testimonio a los demás de que Jesús realmente era el Mesías. Pero más allá de todo esto, el simbolismo de las ofrendas que debía entregar la persona que había sido purificado de la lepra, tenía un simbolismo muy interesante.
En Levítico capítulo 14, vamos a buscar Levíticos capítulo 14. Ustedes saben que las ofrendas señalan a Jesús. Y por lo tanto, cuando Jesús le dijo, presenta la ofrenda, no solamente era para testimonio, digamos, de los sacerdotes, de que se había obrado un milagro en este hombre, sino también señalarles que esa ofrenda que el leproso estaría presentando, representaban a Jesús. ¿Qué debía ofrendar el leproso que era purificado de la lepra? Nos dice Levítico capítulo 14, versos 1 al 7. Dice, habló Jehová a Moisés y le dijo, esta será la ley para el leproso cuando se limpie. Será presentado al sacerdote, el cual saldrá fuera del campamento y lo examinará. Si ve que está sana la llaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará traer para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Luego el sacerdote mandará matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Luego tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y tras declararlo limpio, soltará la avecilla viva en el campo. Qué interesante. Podríamos decir hoy en día un poco asqueroso, ¿no? Esto de rociar con sangre, pero en ese tiempo las leyes rituales tenían un simbolismo muy, muy grande. Dice, 2 avecillas. Hay una avecilla que muere y la otra que vive. La que muere dice que esa sangre, en un recipiente se ponía la sangre de esa avecilla y agua corriente, es decir, agua limpia, y se debía asperjar con esa agua con sangre sobre la avecilla viva. Y la avecilla viva quedaba de alguna manera manchada por la sangre de la avecilla muerta. Y esta avecilla viva era liberada para que volara. Un simbolismo muy interesante. La avecilla que muere, ¿a quién representa? A Jesús. La avecilla que, gracias al sacrificio de la otra, vive y vuela como símbolo de libertad, ¿a quién representa? A nosotros. Nosotros que hemos recibido la purificación de nuestros pecados gracias a la sangre de Cristo, y el agua es símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Que es aplicada a nuestra vida por obra del Espíritu Santo en nuestro ser. Somos purificados de la lepra del pecado gracias a que Jesús dio su vida por nosotros y tenemos el perdón de nuestros pecados, la liberación de la culpa y la purificación de nuestro ser en la sangre de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo, por lo cual somos ahora libres. ¡Qué simbolismo! No voy a leer todo el ritual, pero además tenía que ofrecer un cordero, la sangre de ese cordero, después tenía que ponerse sobre el lóbulo derecho, el pulgar derecho y el pulgar del dedo del pie derecho también, con la sangre y con el aceite. Y otra vez vemos sangre, que es símbolo del sacrificio de Cristo, y el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Y uno dice, ¿por qué el lóbulo?
¿Por qué la oreja derecha, pulgar derecho, pie derecho? El Señor, cuando sana, cuando el Señor purifica, cuando el Señor obra, nos invita a seguir sus pisadas, a aprender a escucharlo. La mano derecha era el símbolo de la fuerza, del poder, de la acción. Es decir, y el pulgar, digamos que es uno de los dedos principales, tanto en la mano como en los pies. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nuestra vida está consagrada al Señor. Escuchamos ahora la voz de Dios, actuamos y andamos en el camino del Señor, porque Él nos perdonó, porque Él nos purificó en su sangre y por lo tanto ahora le rendimos nuestra vida a Él para seguirle. Amén. Qué simbolismo maravilloso que encontramos aquí en la palabra de Dios. Lo que Jesús le estaba diciendo: mira, yo te he perdonado, te he purificado, pero ahora te invito a ser mi discípulo, a seguirme, a escucharme, a orar por mí, a andar en mis caminos. Encontramos la aplicación de todo este simbolismo en varios textos de la palabra de Dios. En Isaías, el capítulo 53, Isaías capítulo 53, el verso 5, y esta profecía que habla de la muerte de Cristo, nos dice el verso 5, hablando de Jesús: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre Él el castigo. Y dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Ustedes saben que la palabra llaga aquí no hace referencia a una herida común. Las llagas que habla aquí no hace referencia a las heridas de los clavos. Es la palabra que se utilizaba para hablar de la llaga del leproso. ¿Qué está diciendo? Que Jesús cargó con la lepra del pecado para que nosotros podamos ser libres. Jesús eligió ser esa vecilla que muere y derrama su sangre para que nosotros podamos recibir el perdón y la purificación a través de la sangre de Cristo y podamos ser libres, ser sanados, curados, restaurados. Ezequiel capítulo 36 nos habla también de las aguas, ¿no? 36, esas aguas que purifican, esas aguas corrientes que tienen que ver con el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Capítulo 36, versos 25 al 27, dice lo siguiente. Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27, Dios dice, esparciré sobre ustedes, ¿qué? Agua limpia, y serán, ¿qué? Purificados de todas sus impurezas y de todos sus ídolos los limpiaré. Es decir, que esa agua corriente que se mezclaba con la sangre para purificar ritualmente al leproso, el Señor ahora quiere aplicarlo a nuestra vida. Y el Señor dice, bueno, yo ya derramé mi sangre por vos. El agua que representa el Espíritu Santo, que ayuda a aplicar esa sangre en nuestra vida, que sea, digamos, real en nuestra experiencia, al decidir por Cristo, al entregarle nuestro corazón, podamos recibir, como dice aquí, esa purificación. Dice, serán purificados de todas sus impurezas y de todos sus ídolos los limpiaré.
El verso 26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El verso 27, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Aquí vemos la restauración de la lepra espiritual. El Señor nos perdona y nos purifica, nos restaura y ahora pone, así como ponían en el leproso, la sangre y el aceite en la oreja, en el pulgar derecho y en el pulgar del pie, también del pie derecho. El Señor quiere ahora aplicar esa purificación para que andemos en sus caminos, guardemos y hagamos su voluntad, guardando sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 1, el verso 9, es un texto muy conocido por todos nosotros, pero que cobra mayor relevancia en este contexto de purificación que hemos explicado. El verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Hay alguno aquí que pueda decir que no ha pecado o que no peca? No digo que hagamos pecados graves, ¿no? Pero palabras, actitudes, pensamientos. ¿Hay algo que necesitamos ser purificados? ¿Necesitas que el Señor purifique algo en tu vida? ¿Algo que está mal? Dice, no, yo estoy bien. ¿Cuántas personas quizás hemos encontrado que decían, yo estoy bien, ¿para qué? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y acá dice limpiarnos de toda maldad, pero en realidad es la misma palabra que se utiliza para el leproso, purificarnos de la lepra del pecado. Es decir, cuando Dios te perdona, también te purifica. Son las dos cosas que actúan prácticamente de manera simultánea. Dios te perdona, pero también te ayuda a librarte de la lepra del pecado. Te sana, te restaura, te purifica. Isaías 51. Y con este texto vamos a ir concluyendo el tema. Isaías 51. Perdón, Salmo 51. Salmo 51. ¿Qué salmo este, hermanos? David había cometido pecado terrible. Había adulterado con la esposa de un soldado de su ejército y como quedó embarazada, para encubrir ese pecado, había mandado al general que ponga a ese soldado enfrente de batalla para que lo mataran y él pudiera tomar a Betsabé como esposa y que no se descubriera nada. Lo que había hecho mientras su soldado estaba en la guerra y él estaba en la casa. Viene Natán y Natán le dice, ¿qué hiciste? Primero le relata una parábola, ¿no? ¿Qué has hecho? Él reconoce cuando Natán le dice, mira, ese sos vos, el que vos estás condenando por la corderita, que este hombre que tenía muchos corderos mató a la única corderita que tenía y se la sacó al otro, y David dijo, bueno, a ese hombre hay que matarlo, y Natán le dijo, bueno, ese sos vos. Qué terrible, ¿no?
cómo la lepra del pecado insensibilizó a David para que ese hombre de Dios pudiera caer tan bajo, no solamente en adulterio, sino también en asesinato. El rey de Israel, el cantor, el dulce cantor de Israel, quien había sido elegido por Dios y que había sido utilizado con poder por Dios, ahora había caído tan bajo. ¿Cómo el pecado puede insensibilizarnos para que avancemos en un camino descendente hacia el abismo? Y David, cuando Natán le dijo así, es como que por gracia de Dios recapacitó, reconoció sus pecados, cayó ante el Señor postrándose de rodilla y clamó al Señor por perdón, por purificación, por restauración, porque no podía creer cuán bajo había caído, habiendo sido un instrumento poderoso en las manos de Dios. De paso, la mayoría de los salmos que tenemos en la Biblia lo escribió David. Un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Bueno, avanzó en un camino descendente, donde dejó que el pecado cauterizara su conciencia. Pero ahora despierta esa conciencia nuevamente por el obrar del Espíritu Santo. Reconoce su pecado, reconoce su lepra espiritual, reconoce que había caído sumamente en la basura de la lepra del pecado. Y clama a Dios y escribe el Salmo 51. Y en el verso 7 le dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo era el instrumento por el cual se purificaba al leproso. El sacerdote no solamente rociaba la vecilla, sino que también rociaba al leproso con el hisopo. El hisopo es una planta. Se mojaba en esa agua con sangre y se rociaba sobre el leproso. David, ¿qué está diciendo aquí? Yo soy un leproso. La lepra del pecado me ha insensibilizado, ha cauterizado mi conciencia. Necesito que me perdones, necesito que me restaures, necesito que me purifiques de la lepra del pecado que ha llenado mi ser. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo perdonó? Lo perdonó. Obviamente tuvo sus consecuencias lamentables, ¿no? Pero Dios lo perdonó. La pregunta es, ¿querés que Dios te reciba, te toque, te purifique, te restaure, te haga libre de la lepra del pecado? ¿Cuántos quieren? Queremos hoy decirle a Jesús: Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Aquí estoy, Jesús. Hay muchas cosas que tengo que cambiar. Quizás hay pecados que tengo que abandonar, malos hábitos, defectos de carácter, amor
a ciertas cosas que no están bien. Reconozco que hay lepra en mí y necesito ser purificado por ti. Quiero que tu sangre sea aplicada en mi vida. Purifícame de todo pecado y de toda maldad. Hazme puro. Como dice aquí David, lávame y seré más blanco que la nieve. El verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué lindo saber que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que no le da asco tocarnos y obrar con nuestro corazón tan corrompido y tan malvado. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Puedes limpiarme. El leproso no solamente le dijo, Señor, si quieres, sino que le otorgó el permiso, puedes limpiarme. ¿Dios quiere? Sí, Dios quiere. ¿Vos querés otorgarle hoy el permiso a Jesús para que te purifique? ¿Cuántos quieren hacerle esto? Amén. Que Dios te bendiga. Que podamos hoy ir a Jesús. Que podamos hoy reconocer la lepra espiritual que nos puede estar contaminando, que nos puede estar insensibilizando espiritualmente. No dejemos pasar el tiempo. No podemos jugar con la lepra. La lepra avanza, te va insensibilizando cada vez más. Si vos escuchaste que el Espíritu Santo hoy te dijo, tenés que entregarme a mí eso que está mal, confesar tu pecado, abandonarlo, no lo dejes para mañana, porque la lepra puede avanzar, puede terminar de insensibilizarte y te puede llevar a la perdición. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en el cual vos podés acercarte al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, manchado por la lepra, lleno de llagas, indigno de acercarme a ti. Si quieres, puedes limpiarme y el Señor hará la obra. Que Dios te bendiga.